nos hacen falta. Luego las bajé un poquito, pero... Cuando te piden palabras no ves a nadie. Sí, porque deslumbra. Deslumbra muchísimo. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí. Se oye. Buenas tardes. Bueno, esta es la segunda mesa de la tarde. Estamos aquí en un intermedio, todavía nos queda otra, pero ya veréis cómo esta mesa la vais a disfrutar tremendamente. Es una mesa con unas comunicaciones con muy buena calidad y además muy interesante. Como bien sabréis, versa sobre el dolor y el cáncer. Y estoy segura que va a despertar la atención y la curiosidad de todos. Tenemos 5 comunicaciones, con lo cual, como nos ajustaremos al tiempo, creo que habrá tiempo para el debate y las preguntas. Y ya sin más, pues vamos a comenzar. Inaugura la mesa María Teresa García Rodríguez, que es enfermera de la Universidad de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. El trabajo que nos va a presentar es un proyecto FIS que se titula La ansiedad antes y después del trasplante hepático. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al comité pues habernos dado la oportunidad de presentar aquí este trabajo. Bien, la ansiedad se puede decir que es una respuesta emocional que tiene un individuo ante una circunstancia. Esta respuesta puede ser de dos tipos, una positiva o bien una respuesta negativa, la cual va a repercutir en la progresión de la enfermedad debido a que pueden aparecer manifestaciones físicas, psicológicas o sociales. Los objetivos, por tanto, de nuestro estudio van a ser determinar la ansiedad estado rasgo antes del trasplante hepático, según el grado de disfunción hepática y el estado nutritivo, y también estudiar la ansiedad y el estado nutritivo antes y 6 meses después del trasplante. Este estudio se ha realizado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. El reclutamiento empezó en 2010 y acabará a finales de este año, del 2013, y va a haber un seguimiento durante 6 meses después del trasplante. Es un estudio observacional con seguimiento prospectivo, en los que los criterios de inclusión van a ser que los pacientes sean mayores de 18 años y que tengan la firma del consentimiento informado. El tamaño de la muestra en el momento de realizar pues esta presentación era de 90 pacientes. Entre las variables tenemos la identificación de los pacientes y va a constar de la edad, el sexo, si está retrasplantado, el índice de masa corporal, las causas del trasplante y las descompensaciones que presentan. Valoraremos la disfunción hepática mediante 2 escalas, la escala Child y la escala Melo. La valoración del estado nutritivo se hará mediante distintos métodos. Uno de ellos, el sistema de control nutricional, el cual va a otorgar una puntuación a los valores que tenga la albúmina, los linfocitos y el colesterol, hallándose después una puntuación total. Y se va a mostrar el estado de desnutrición del paciente, que sea leve, moderada o severa. Otro método es el índice de riesgo nutricional, que se basa en una fórmula y dependiendo de lo que nos dé el resultado también tendremos el estado nutritivo del paciente. Otro método que utilizamos son los criterios de la SEMPE. Son 3 criterios y que van a clasificar al paciente como nutrido o desnutrido si se cumplen 2 de los 3 criterios. Y por último pasaremos el test de valoración global subjetiva, que consta de 2 partes, una historia clínica y una exploración física, y que va a clasificar al paciente como bien nutrido, moderadamente desnutrido con riesgo de desnutrición o gravemente malnutrido. Para la valoración de la ansiedad pasaremos el cuestionario STAI, que consta de 2 partes. Una primera parte que va a mostrar la ansiedad estado, es decir, cómo se siente el paciente en el momento de hacer el cuestionario, y una segunda parte que nos va a mostrar la ansiedad rasgo, que es cómo se siente el paciente en general. Cada una de estas partes consta de 20 ítems y la puntuación que se obtiene va de 0 a 60. Dependiendo, una vez que se respondan todas las preguntas, se suman las puntuaciones y dependiendo del valor que obtengamos, pues se mira en una tabla y nos da el estado de ansiedad que tiene el paciente.
En el análisis estadístico miraremos la concordancia del estado nutritivo con la disfunción hepática, compararemos la ansiedad con la desnutrición y la escala Child y miraremos la correlación de la ansiedad con la escala MEL. Además, veremos qué variables van a estar asociadas a la ansiedad, estado y rasgo. En cuanto a los aspectos ético-legales, decir que el estudio va a garantizar la Ley de Protección de Datos, que va a estar aprobado por el CEIC y que es un estudio que tiene un proyecto FIS. En cuanto a los resultados, decir que la edad media de los pacientes es de 56,2 años, que la mayoría son hombres, que el 7,8% están retransplantados y que la media en lista de espera de trasplante hepático son de 76 días. Hemos observado en el análisis que el 60,7% de nuestros pacientes tienen un índice de masa corporal que va a ser mayor o igual a 25, es decir, que según la OMS estarían clasificados con sobrepeso u obesidad. La causa principal del trasplante es la etílica y la descompensación más habitual es la ascitis. En cuanto a la disfunción hepática, decir que según la escala Child, la mayor parte de nuestros pacientes tienen un compromiso funcional, seguido de aquellos pacientes que van a tener la enfermedad ya descompensada. La puntuación media que se obtiene en la escala MEL es de 15 puntos. En el análisis se ha visto que hay una correlación significativa entre ambas escalas, aunque su concordancia va a ser regular, con un coeficiente de correlación intraclase de 0,386. En cuanto a la evaluación del estado nutritivo, hemos visto que el intervalo de desnutrición va desde el 48,9% al 90%. Y se ha visto que existe una concordancia buena entre el índice de riesgo nutricional y el sistema CONUT y una concordancia más débil entre los criterios de la SEMPE y el test de evaluación global subjetiva. En la ansiedad hemos visto que la puntuación media obtenida en la ansiedad-estado es de 18,5 puntos y la puntuación media que se obtiene en la ansiedad-rasgo es de 17 puntos, observándose que son las mujeres las que tienen una mayor ansiedad, tanto estado como rasgo. Si relacionamos la ansiedad con la disfunción hepática, vemos que aquellos pacientes que tienen peor función hepática, según la escala Child y según la escala MEL, van a ser también los que tengan una mayor ansiedad-estado y una mayor ansiedad-rasgo. Si relacionamos la ansiedad con la desnutrición, según los criterios de la SEMPE y el test de evaluación global subjetivo, vemos que los pacientes que van a estar desnutridos por estos métodos también van a ser los que tengan una mayor ansiedad, estado y rasgo. Para saber qué variables se van a asociar con la ansiedad, hemos hecho un análisis de regresión lineal y hemos observado que las variables que van a modificar la ansiedad-estado van a ser el hecho de ser mujer, el estar desnutrido y el tener una peor disfunción hepática. Y las variables que van a modificar la ansiedad-rasgo son el ser mujer y el estar desnutrido. A los 6 meses del trasplante hemos visto que la ansiedad, tanto estado como rasgo, disminuye significativamente y que el intervalo de desnutrición a los 6 meses del trasplante ha disminuido al 2,2% hasta el 48,9%. En conclusiones, se puede decir que se observa una mayor ansiedad en pacientes con peor disfunción hepática y peor estado nutritivo, que tras 6 meses de post-trasplante hepático va a mejorar tanto el estado nutricional y va a disminuir la ansiedad, y las implicaciones para práctica clínica van a ser identificar las variables que van a aumentar la ansiedad y la desnutrición para iniciar actividades preventivas. Muchas gracias. Gracias a ti, Teresa. A continuación íbamos a tener una comunicación virtual, pero casualmente en este momento la persona que iba a exponer la comunicación está dando a luz. Entonces, transmíteselo de nuestra parte. Además, acaba de pasar una cosa muy curiosa porque se llama Cristina y estábamos hablando con una Cristina vía virtual y resultó ser otra. Y me dijeron, es imposible que estás hablando con ella porque está dando a luz. Así que bueno. Y entonces, en su lugar, la comunicación nos la va a presentar Carolina Rascón Hernández, que trabaja en el Hospital de Girona y es también profesora asociada en la Universidad de Girona. Su trabajo se trata de la resiliencia en las mujeres supervivientes de cáncer de mama.
En primer lugar, agradecer a los asistentes, a las presentes la asistencia y al comité organizador por permitirme mi exposición en lugar de mi compañera, que como ha dicho la moderadora está dando a luz. Y disculpen la pequeña incidencia. Les presento la resiliencia en las mujeres supervivientes en el cáncer de mama. En primer lugar, definir qué entendemos por resiliencia, que es la capacidad de afrontar adversidades, sobreponerse y salir fortalecido, siendo esta un proceso en el cual las fuerzas biológicas se conjugan con el contexto social para posibilitar dicha transformación. Este estudio está enmarcado en el ámbito oncológico y se centró en mujeres que habían sufrido y sobrevivido al cáncer de mama. El objetivo propuesto fue conocer el proceso resiliente en mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, de manera que se pretende investigar desde una vertiente comprensiva e interpretativa el fenómeno de la resiliencia en las mujeres supervivientes al cáncer de mama. Este estudio es un estudio cualitativo. La muestra fue intencional y de conveniencia realizándose la elección de informantes por la técnica de bola de nieve. Se conformó una muestra de 5 mujeres y los criterios de inclusión fueron diagnóstico de cáncer de mama, tratamiento agudo finalizado y mayoría de edad, que estas señoras hablasen catalán y castellano. Referente a las características de la muestra, destacar que la edad media fue de 55 años. Y ninguna de ellas había sido mastectomizada y todas, excepto una, que hizo quimioterapia, se había sometido al tratamiento completo, cirugía conservadora, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. La recogida de datos fue mediante entrevista en profundidad, semiestructurada, con preguntas abiertas. Se siguió el modelo propuesto por Weil. El análisis de datos se realizó con el programa Atlas-T, versión 7. Se generaron códigos y se analizó el contenido. También se cumplieron los principios éticos de la Declaración de Helsinki. En esta imagen pueden observar parte de los mapas conceptuales que surgieron a partir de la codificación de datos. A título general, aparecen 3 grandes ejes de conocimiento: las repercusiones del cáncer después del tratamiento, las fases del proceso de la enfermedad y finalmente los elementos de la resiliencia que surgieron y que a su vez se agruparon en 3 subcategorías: los factores protectores, los factores moderadores del estrés y las estrategias de afrontamiento adaptadas. Desgranando estos mapas, obtenemos que la repercusión de cáncer después del tratamiento no son muchas y disminuyen con los años. A nivel físico, destaca el cansancio persistente causado en parte por las anemias. Por otro lado, el dolor relacionado con la cicatriz, así como los problemas derivados del drenaje linfático. A 4 de las 5 mujeres le hicieron un vaciado ganglionar. A nivel psicológico, cabe remarcar el miedo presente a la recuperación, que se acentúa sobre todo cuando se acercan a las revisiones médicas. En ese eje conceptual de fases del proceso, la primera fase hace referencia al momento en que se diagnostica la enfermedad. En el significado subjetivo, destacar el formato sorpresa y de impacto, siendo una amenaza perceptible en la que aparece la conciencia de muerte. La mayoría de la muestra coincide a definir la enfermedad como un paréntesis, de manera que lo que perciben en un primer momento como algo extremadamente grave, conforme pasa el tiempo, le otorga un significado de enfermedad crónica e incluso superada, mientras que para el entorno social la enfermedad supone una mayor carga, a razón de los mitos que rodean el cáncer. Varias de las mujeres coincidían a señalar que se sentían enterradas. También se hace mención a la etiqueta de enferma, que tarda mucho en desaparecer y no es hasta la reincorporación laboral que desaparece del todo. De la fase de aceptar la enfermedad, apuntar que esta aceptación a menudo representa un proceso más lento que al mismo inicio del tratamiento, por lo que las mujeres entraban en quirófano cuando aún se hallaban en la fase de incredulidad o negación. En esta fase se recuerdan ciertos consejos como útiles y que en el conjunto coinciden en su enfoque positivo, subrayando el valor de la vida y mantener la esperanza, y que las cosas tenían que ir bien. La siguiente frase, vencer la enfermedad, incluye toda la parte del tratamiento agudo.
Todas las mujeres coincidían en decir que la quimioterapia, cuando aparecía, era de los momentos con mayor desesperanza. La última fase de adaptarse es la fase de adaptarse a la enfermedad. En esta fase podemos observar la siguiente figura. Según el modelo de Richardson, en lo que describen los diferentes procesos de los cuales pasa una persona cuando vive una adversidad. Según el modelo, esta adaptación-reintegración se puede dar de 4 maneras distintas: la reintegración resiliente, la reintegración con pérdida, la reintegración disfuncional y la reintegración homeostática. Cabe remarcar que de las 5 participantes, una hizo una reintegración homeostática, mientras que las otras mujeres hicieron un proceso resiliente reflejado. ¿En qué? En que hacían un balance positivo de la experiencia, con mayor altruismo y fortaleza de las relaciones. También se dan cambios en el estilo de vida. A nivel laboral había una necesidad de sentirse útil y también hay cambios en los hábitos saludables y un contacto con la medicina natural. En general, las mujeres muestran una buena percepción de la salud, superando el tratamiento, que es mejor conforme pasan los años y las revisiones son más espaciadas. Comentan que podría estar mejor, pero también suman la edad. Se evidencia un aumento del empoderamiento y de creer que sus propias capacidades, sobre todo si se piensan en la posibilidad de recurrencia. En esta diapositiva se tratan los elementos de la resiliencia, como el tercer eje conceptual. En primer lugar, mencionar los factores protectores, que pueden ser tanto ambientales como personales. Destacar la fina línea que los separa de lo que puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, tener un buen entorno familiar y de apoyo al cónyuge en una de las participantes se convirtió en un factor de riesgo, en el sentido que el marido no le dio el apoyo esperado. Otros factores protectores pueden tener una personalidad, otros factores protectores fueron tener una personalidad de base resiliente y tener habilidades para la acción. De la misma manera, a veces experiencias previas pueden acabar actuando como un factor de riesgo, motivando conductas inadaptadas, como el caso de una de las participantes que decide ocultar la enfermedad por tal de evitar los comentarios estigmatizados de los vecinos. El segundo elemento hace referencia a los factores modeladores del estrés. Se distinguen factores personales y factores ambientales. Finalmente, el tercer elemento son las estrategias de afrontamiento. En este esquema pueden ver todas las que las participantes del estudio adoptaron a lo largo del proceso, como la descarga emocional, el escapamiento y evitación y el distanciamiento, entre otros. Antes de indagar en la discusión, mencionar las 2 limitaciones. Una es que ninguna de las mujeres habían sufrido una mastectomización y otro es el tamaño de la muestra. Ahora sí, en tema de discusión, en relación a las estrategias de afrontamiento estudiadas por Lazarus y Folkman, se constata que las mujeres indiferentemente utilizan los 2 tipos, centradas en la solución de problemas y en el control de las emociones. En esta misma línea, el autor Moss señala que las estrategias se pueden combinar y secuenciar, como sucede en el presente estudio. Optimismo, reevaluación positiva y plantear la solución de problemas son las estrategias más utilizadas por los participantes para adaptar el proceso resiliente. De igual modo, las participantes relatan la intencionalidad y los cambios en el estilo de vida dirigidos a mejorar la salud y prevenir la recurrencia, si bien con el tiempo se pierde la intensidad de tales propósitos. En esta misma línea, el autor Allen señala la conveniencia por parte del profesional de la salud de desarrollar intervenciones apoyando a las mujeres después del tratamiento, a fin de aprovechar ese momento de motivación y de alta percepción. En conclusión, durante mucho tiempo se ha enfocado la investigación en fase aguda de la enfermedad, obviando la fase de transición de paciente a superviviente, siendo un momento
que determina su futura readaptación. Es importante que los profesionales de la salud comprendan el proceso de adaptación y de resiliencia que derivan tras superar la enfermedad, con el fin de poder acompañar a las mujeres. El presente estudio permitirá, en la práctica clínica, ofrecer unos cuidados y acompañamiento más ajustados a las necesidades de mujeres que padecen y sobreviven al cáncer de mama, incidiendo en una mejor salud y calidad de vida, aunque creemos que deben llevar a cabo unos más estudios focalizados en esa etapa de transición. Gracias. A continuación, contamos con la participación de Carmen Fontesat. Creo que todos la conocéis, pero aún así la voy a presentar. Ella es enfermera responsable de la investigación en cuidados en el Hospital Vall d'Hebron y nos va a hablar sobre el diagnóstico del dolor en niños con cáncer a partir de una revisión sistemática. Muchas gracias, Ana. Como bien ha dicho, os presentaré una revisión sistemática que es una parte de otro trabajo que se ha realizado para elaborar una guía de práctica clínica para el manejo de dolor en niños con cáncer. Este proyecto está financiado por CRIS contra el Cáncer, es una asociación que fomenta la investigación, y está coordinado por Investem, por la Unidad de Investigación en Cuidados. La base era que el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en los niños en los países occidentales, que el dolor es un problema frecuente tanto para niños como para profesionales y que en una revisión previa que hicimos no había guías de práctica clínica sobre el abordaje del dolor oncológico infantil. En base a esto solicitamos la financiación y en concreto CRIS nos financió este proyecto en el que, como os he comentado, lo coordinaba Investem y participaron también profesionales del Hospital Universitario Vall d'Hebron y del Hospital Niño Jesús de Madrid, además de otros profesionales que os comentaré al final. Nos planteamos una serie de preguntas antes de iniciar el desarrollo de la guía. Para elaborar estas preguntas participaron tanto los profesionales de los hospitales que os he comentado como integrantes de Investem y también asociaciones de padres que estaban en asociaciones relacionadas con el cáncer, en asociaciones de padres de niños con cáncer. Aquí tenéis las preguntas. He intentado poner la letra grande, no sé si al final se verá. Nos preguntamos cuáles eran las herramientas diagnósticas del dolor en niños con cáncer, cuáles son las herramientas diagnósticas del dolor en niños con cáncer según la edad, según el grupo de edad, cuáles eran las características del dolor que se deberían evaluar en niños con cáncer según su edad y desarrollo psicofísico, cuáles eran las estrategias de manejo de estas herramientas diagnósticas del dolor en niños con cáncer, cuál era el papel de los cuidadores de los niños en el diagnóstico del dolor y cuál era también el papel de los profesionales de salud en el diagnóstico del dolor en los niños con cualquier tipo de cáncer. El objetivo de esta revisión sistemática en concreto fue identificar instrumentos validados para la evaluación del dolor en niños con cáncer mediante una revisión sistemática y en el marco, como os he comentado, del desarrollo de una guía de práctica clínica para el manejo del dolor en el cáncer infantil. El ámbito fue atención hospitalaria, el diseño, como os he comentado, es una revisión sistemática y la estrategia de búsqueda definimos a nivel de idioma, localizar los estudios en inglés, español, francés y catalán. Se localizaron en la mayoría de las bases de datos o en todas las bases de datos que podían tener artículos relacionados con el tema desde el inicio de cada base de datos hasta diciembre de 2011. Aquí tenéis el listado de la base de datos, las más conocidas, PubMed, CINAHL, PsycInfo, Cochrane, Índice Médico Español, Cuidan, CRD, es decir, todas las bases de datos donde podíamos encontrar este tipo de artículos. También se hizo una búsqueda de tesis doctorales en Teseo, de literatura gris, se hizo también una búsqueda manual inversa desde el año 2011 y una búsqueda secundaria a partir de las referencias bibliográficas de los artículos localizados. Los descriptores o las palabras clave que utilizamos
fueron las relacionadas con el cáncer, relacionadas con los niños y relacionadas con los instrumentos, es decir, cualquier cuestionario o herramienta. Y en cuanto al diseño de los estudios incluidos, fueron estudios de validación de herramientas diagnósticas del dolor y el grupo de edad fue niños de 0 a 18 años diagnosticados de cáncer, y respecto a los aspectos relacionados con la validez, incluimos fiabilidad, validez y otras características de los instrumentos validados. Para la obtención de datos se hizo una revisión ciega independiente por 2 revisores, y en los casos en que hubo discrepancia se hizo una revisión por un tercer evaluador. La primera selección se hizo tras la lectura del título y el resumen. Posteriormente, después de este filtro, se hizo una lectura crítica, y los artículos que pasaron a lectura crítica se evaluaron con la parrilla para estudios diagnósticos del Instituto Joana Briggs, clasificándolos en relación con la calidad como buena, moderada o mala. La extracción de la información también se hizo con una plantilla que se hizo ad hoc para este estudio y en base a las características de los participantes y de los propios instrumentos localizados. Para el análisis estadístico no pudimos hacer metaanálisis. Ahora, cuando os expongan los resultados, entenderéis perfectamente por qué. Es decir, no encontramos estudios para poder juntar en un metaanálisis, y por tanto se hizo un análisis narrativo en base al tipo de herramienta, a la fiabilidad y validez del instrumento y al grupo de edad de los niños en que ese instrumento estaba validado. Aquí tenéis los resultados con el diagrama de flujo del instrumento Prisma, como que todo el mundo lo conocerá, para pruebas diagnósticas. En la izquierda, como era consciente de que la parte de la derecha no se vería, tenéis las cifras más importantes. El número de registros localizados fueron 16.172 referencias bibliográficas. Tras el filtro de los registros duplicados en diferentes bases de datos y del cribado por título y resumen, finalmente pasaron 276 a leerse a texto completo. También sabéis que cuando se realizan revisiones sistemáticas, a veces con el título y el resumen no es suficiente para poder incluir o excluir el artículo o la referencia en la revisión. Por tanto, hay que localizar el artículo a texto completo para ver el contenido real de ese artículo. Por tanto, se leyeron 276 a texto completo, y de ellos pasaron 14 a lectura crítica, es decir, que cumplían los criterios de inclusión de la revisión sistemática. Y finalmente, en la lectura crítica, fueron excluidos por mala calidad o por problemas metodológicos graves 5, y finalmente fueron incluidos 9 estudios en la revisión sistemática. Aquí tenéis una tabla que tampoco veréis, que son los 9 estudios incluidos. Digo no veréis, no porque la haya hecho yo, sino porque, como conocéis, todas las tablas de artículos incluidos o excluidos en las revisiones sistemáticas son estas que se publican en las revistas, que ocupan toda la página entera y que están siempre hechas con letra pequeñita. Pero un poco lo que recoge es, a la izquierda, la primera columna, el estudio, la identificación del autor y el año. La segunda columna es la edad de los niños incluidos en los estudios y la calidad del estudio. El nombre de la escala es la tercera columna. La cuarta son los parámetros de la escala y la cumplimentación, el tipo de cumplimentación. Y la parte de la derecha, la última columna, las características de la escala. Perdón. En cuanto a la calidad, veis que la mayoría, creo que no había ninguno de buena calidad, es decir, la mayoría son moderada, había alguna de mala calidad también. Incluyen grupos de edad de niños entre 7 y 18 años, menores de 3 años, de 2 a 6 años, de 11 a 18, 5 a 16, es decir, la variabilidad de las edades incluidas en los estudios era bastante amplia. Y los nombres, las escalas que encontramos validadas fueron la versión brasileña de las caras, la versión brasileña también de las caras y del FLAC, que son una serie de signos externos, sobre todo utilizada en niños pequeños, la FLAC también en inglés, luego un instrumento
para evaluación del dolor, que es una serie de palabras en castellano que definen el concepto de dolor para los niños. Dos validaciones en francés de una escala del Gustave Roussy, también para evaluar el dolor. La escala DOLS, también, que son dibujos como caras o muñecos en árabe. Un inventario de síntomas validado en taiwanés, y luego una entrevista validada en inglés, que es la última, sobre la experiencia del dolor en los niños. Y también utilizaban la escala analógica de color de intensidad y también la escala de las caras. La mayoría medían la intensidad del dolor y la mayoría eran o por observación o por autodeclaración, es decir, de estas 9 escalas, la mayoría eran, como os decía, de observación o autodeclaración. Las características de la escala, pues la mayoría encontraron que eran válidas y fiables. Alguna tenía una baja fiabilidad interobservador, como la FLAC en inglés, pero en conjunto lo que podéis ver es que no había ninguna escala que tuviese un proceso completo de validación. Había algunas escalas que evaluaban fiabilidad, diferentes tipos de fiabilidad, había algunas que evaluaban validez, otras tenían la adaptación cultural dependiendo del idioma, y por tanto lo importante también es que para la práctica clínica necesitamos escalas para evaluar el dolor en los niños. En castellano no encontramos ninguna escala, y es muy necesario tener estas escalas para medir y para manejar y para evitar evidentemente el dolor, ya sea previniendo o tratándolo. En la práctica clínica ya os he comentado que es muy importante, y últimamente ya, y finalmente para acabar, agradecer a todo el grupo de colaboradores, aparte de los 2 hospitales que os he comentado, todos los evaluadores externos que revisaron la guía, y comentaros que en la página web de CRIS contra el Cáncer, de esta asociación, tenéis disponible la versión de la guía tanto en inglés como en castellano. Gracias. Gracias a ti, Carmen. A continuación, Rosa María Moreno Rodríguez, que es enfermera del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, nos va a presentar su trabajo sobre la eficacia de la termoterapia local en el dolor producido por la administración endovenosa periférica de oxaliplatino. Buenas tardes, en primer lugar, y felicitar al comité organizador por estas ya 17 encuentros de investigación en cuidado y a los asistentes. Bueno, por ponerles un poco en el marco, el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte si consideramos ambos sexos. El Instituto Nacional de Estadística arroja unas cifras de 11.800 muertes por cáncer colorectal, y en el año 2012 en nuestro hospital, Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se han diagnosticado 150 casos nuevos de cáncer colorectal. ¿Dónde nos encontramos? Dentro de los tratamientos del cáncer del colorectal y dentro de la quimioterapia, el cáncer colorectal es la piedra angular de los del tratamiento quimioterápico del cáncer colorectal. Fue descubierto en Japón en 1976, comercializado por primera vez en Europa en 1996, cambiando el paradigma del cáncer colorectal hacia un enfoque curativo para algunos pacientes. Es un platino de tercera generación con el cual ganamos menos nefro y hematotoxicidad que sus antecesores, pero ganamos neurotoxicidad. En el 2012 hemos administrado en el Hospital de Día Oncológico 758 tratamientos basados en oxaliplatino. Bueno, ampliamente valorado en la literatura la neuropatía que produce este fármaco, pero en concreto este estudio y la neuropatía periférica aguda fue analizado en el proyecto DOLOR de la Torre y colaboradores, un estudio descriptivo, realizado en nuestro servicio en el año 2006, que valoró la presencia y las características de este efecto secundario. Dirán ustedes, dolor en el brazo de infusión, ¿por qué no todos los pacientes
les van a colocar un catéter venoso central. Pues bien, hay casos en los que el paciente expresa su no deseo de colocarse el catéter venoso central, bien por la alteración de la imagen corporal, bien porque no quieren ponerse el tratamiento intravenoso, que le canalicemos una vía periférica e irse a su casa y aquí no ha pasado nada. Y luego, por supuesto, por indicación médica, bien por riesgo de alto de infecciones repetidas o bien por riesgo de trombosis. Bueno, pues como hay que dar solución a todo este problema cotidiano que nos encontramos el día a día, la razón de nuestro estudio, evidentemente, es la aparición de esta neuropatía, que en un 90% afecta a la calidad de vida, constituye un factor limitante en las dosis y puede interferir en el esquema terapéutico propuesto, bien rebajando las dosis o suspendiendo este tratamiento. Hemos visto que los pacientes tratados con oxaliplatino en infusión intravenosa durante 2 horas pueden presentar una neuropatía descrita como dolor en sus diferentes grados y, esto es lo importante, que se exacerba con el frío. Este paciente, cuando toca instrumentos más fríos o cuando el brazo baja de temperatura, por supuesto, tiene más dolor. Es lo que vamos a llamar la neuropatía infusional en el argot oncológico. Bueno, pues tras una valoración enfermera llegamos a un diagnóstico etiquetado como dolor agudo relacionado con agente químico, el lenguaje NANDA, con unos objetivos que van a ser ese alivio del dolor, unas intervenciones que van a ser el manejo de ese dolor con unas medidas de control y evaluar su eficacia. Este es el objetivo de nuestro estudio, evaluar la eficacia de nuestro nuevo tratamiento. Como resultados esperados, el control del dolor con el indicador del paciente que refiere el dolor controlado. ¿Cuáles van a ser las intervenciones para la disminución? Pues bien, medimos la temperatura en la administración de este tratamiento a través de termometría infrarroja durante la administración del fármaco, pudiendo observar una disminución paulatina de la temperatura de más o menos 2 grados, 1,6, 2,2 de rango. Es un fármaco, vuelvo a decir, que exacerba sus síntomas con el frío. Entonces, como hipótesis planteamos, si aplicamos termoterapia superficial en este brazo, manteniéndole a una temperatura estable, podemos además también beneficiarnos del efecto terapéutico del dolor. Pues bien, el objetivo del estudio, ya lo saben ustedes, es realizar una práctica clínica asentada en el método de excelencia para probar una validez de una intervención, que es el ensayo clínico, y vamos a probar la eficacia de la termoterapia local en el control de la neuropatía infusional relacionada con este fármaco. Como objetivo primario, vamos a evaluar la eficacia de la termoterapia durante la infusión, que es de 2 horas. Vamos a testar antes del inicio, a los 60 minutos a los 120, que es la finalización del tratamiento, y a través del teléfono testaremos también ese nivel de dolor en la intensidad a las 24, 48 y 96 horas. Como objetivo secundario, evaluar la eficacia de la termoterapia en la duración en días de este dolor y el consumo analgésico. Y como exploratorio, una evaluación de costes. Este tamaño muestral se justificó en el ensayo anteriormente que les he citado. El análisis estadístico fue en base a esperar una reducción en la escala EVA de 2 centímetros, que es una relevancia clínica consensuada, y la variable principal, como no, la intensidad del dolor medida en esta escala. Es un estudio unicéntrico, aleatorizado, de 24 meses de duración, 60 pacientes randomizados en 2 brazos, un grupo termoterapia y un grupo intervención, a los que se les hizo un seguimiento durante su terapia adyuvante, que son 8 ciclos en aproximadamente 6 meses. Bueno, como pueden observar ustedes en este diagrama de flujo, refleja que las pérdidas de seguimiento por neuropatía infusional fueron de 5:1 a favor del grupo de termoterapia. La unidad de estudio es el paciente ciclo y evaluamos 258 administraciones de oxaliplatino. Bueno, esto es lo que he dicho, las pérdidas de seguimiento. Y ya en resultados, y discúlpenme porque falta la gráfica de la edad y el sexo, que no fueron significativas,
una mediana de edad de 60,54 y un rango de 35,76, 69 varones, 69,8 varones, 30,2 mujeres. La dosis del oxaliplatino, el sexo, las constantes, la localización donde hemos canalizado ese acceso venoso periférico no fueron significativos. En cuanto a la variable de eficacia, la intensidad del dolor medido en la escala EVA en los tiempos de evaluación sí que presentó un valor de P significativo, excepto en la valoración basal. La intensidad de la EVA al inicio del tratamiento es semejante en ambos grupos. La diferencia de medias en cualquier momento supera el valor inicial considerado de reducción de 2 centímetros en la escala. He tenido que quitar fotos por el peso del archivo y claro, pero bueno, explicarles que esta gráfica o diagrama de dispersión nos ofrece en la parte de arriba el grupo de termoterapia y abajo el grupo control, observando que en el grupo control la relación entre el dolor y la temperatura existe una relación lineal inversa. A menor temperatura del brazo, mayor intensidad del dolor referida por el paciente. Si bien es cierto que en el grupo de termoterapia existe una temperatura estable y las cifras se mantienen estables, aquí la temperatura, cuanto más baja es, 25, los puntajes de la EVA son más altos. Bueno, aunque es una distribución simétrica, calculamos la mediana y los rangos intercuartílicos de la distribución por la estupenda visión de cómo se comporta la variable de eficacia en ambos grupos. El inicio del dolor es más tardío y de menor intensidad en el grupo de termoterapia. En ambos grupos va disminuyendo a lo largo de las 24, 48 y 96. El consumo analgésico que ustedes pueden ver demuestra que los pacientes que utilizaron la termoterapia en el domicilio a demanda para controlar ese dolor utilizaron menos consumo analgésico que los del grupo control. La duración en días con una distribución no simétrica también fue significativa. Las medianas de dolor, e hicimos hincapié solamente en el dolor, no parestesias, no hormigueo, del grupo de termoterapia fue de 2 días con un rango de 0,4 frente al grupo control con una mediana de 4,36 con valores atípicos. Dentro de mis conclusiones tengo que decir que la termoterapia disminuye la intensidad del dolor, acorta la duración del dolor, disminuye la demanda analgésica y disminuye las implantaciones de accesos venosos centrales debidos al dolor, en intensidades leve y moderada, por supuesto. Es un método eficaz para la prevención del dolor, el control en aquellos pacientes que no requieran de la implantación de un catéter venoso central. Añadir que esta evidencia científica justifica el uso de la termoterapia como una medida de cuidados enfermeros de calidad centrados en el confort del paciente para facilitar la independencia y el cumplimiento del principio de autonomía, para prevenir las posibles complicaciones asociadas siempre al uso de técnicas y dispositivos de mayor invasibilidad, mejorando así la seguridad del paciente desde una perspectiva de eficiencia. Sabemos de la importancia que el paciente oncológico otorga al dolor y creemos que hemos logrado implantar en nuestro servicio esta práctica, logrando disminuir el dolor. Actualmente lo estamos utilizando en otros fármacos como la dacarbazina y la gemcitabina con unos resultados mucho más espectaculares. Pues muchas gracias. Gracias, Rosa. A continuación va a exponer su comunicación José Carlos Bellido Vallejo. José Carlos es enfermero del área quirúrgica del Complejo Hospitalario de Jaén. Está ahora mismo siguiendo un programa de doctorado en Ciencias de la Salud, con lo cual me imagino que esta comunicación será parte de su trabajo y nos va a hablar de la validez y fiabilidad del resultado nivel de dolor en la clasificación de resultados de enfermería. Muchas gracias. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos expresados por mi compañera de mesa.
La clasificación de resultados de enfermería se ha convertido hoy día en una herramienta de amplio uso, que además pues, en los últimos años ha tenido un gran desarrollo y que se encuentra ya en su 5ª edición. Efectivamente, los resultados que vamos a presentar pues, son una parte de un proyecto mucho más amplio que intenta validar 6 de esos resultados que están incluidos en la clasificación de resultados de enfermería y que tratan expresamente sobre temas del dolor. Los objetivos de nuestro estudio son determinar la fiabilidad, consistencia interna y concordancia interobservador y la validez, por una parte de constructo y por otra de criterio, de la versión en castellano del resultado nivel del dolor de la clasificación de resultados de enfermería y hacerlo en pacientes hospitalizados con dolor agudo. Este estudio es un estudio de validación que se plantea con un diseño transversal desarrollado entre junio y noviembre del 2012 en 3 hospitales públicos de la provincia de Jaén. La muestra, se utilizaron 2 muestras, una de enfermeras de conveniencia. Se seleccionaron 29 enfermeras de 9 unidades hospitalarias que realizaron las mediciones del dolor en los pacientes que estaban hospitalizados. Ellas fueron las que hicieron una selección de pacientes no probabilísticas, se asignaron cuotas a cada unidad hospitalaria y fueron recogiendo, incluyendo pacientes, hasta que llegaron a la cuota asignada a su unidad. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Ética de la provincia de Jaén para todos los centros de primaria y de especializada, aunque solo se desarrolló esta parte en centros hospitalarios, y tanto los pacientes como las enfermeras firmaron un consentimiento informado. El instrumento que utilizamos para la recogida de datos es la versión en castellano del resultado nivel del dolor. Fue una versión obtenida después de un proceso de adaptación cultural de la versión inglesa y además a la que se le sometió a un proceso de validez de contenido mediante un grupo de expertos españoles. Esta versión incluye etiqueta, definición, 21 indicadores, de los cuales 19 son de la versión inglesa y del proceso de adaptación cultural y 2 fueron incorporados de las conclusiones, de las recomendaciones del grupo de expertos que participó en la validación de contenido. El análisis estadístico para la fiabilidad se calcula, se estudia la consistencia interna mediante el coeficiente alfa de Cronbach y la concordancia interobservador, tanto para el resultado del nivel del dolor en sus puntuaciones globales, como para los 21 indicadores que contenía esa versión que se preparó para este estudio. Esto se hace mediante la concordancia entre las observaciones de 2 enfermeras, utilizando el estadístico kappa de Cohen con ponderación cuadrática. Para la validez, se estudió la validez de constructo mediante un análisis factorial exploratorio con método de componentes principales con rotación Bariman. Y la validez de criterio, pues se estudió comparando el instrumento, el resultado nivel del dolor, con un, patrón oro, que fue la escala numérica de intensidad del dolor, y se calcularon los coeficientes de correlación entre los 2 instrumentos. Para la muestra de enfermeras y de pacientes, pues se calcularon estadísticos descriptivos. Tenemos una muestra de 73 pacientes, cuyo perfil son adultos, mayores de 18 años, hombres, casados, que tienen un diagnóstico enfermero en los registros de información del dolor agudo, que presentan una puntuación con la escala numérica de intensidad del dolor en las mediciones que hicieron las enfermeras de 3,73 puntos y cuya patología principal estaba localizada en el aparato digestivo. Los datos de concordancia interobservador fueron, para la puntuación global del resultado nivel del dolor, un kappa de 0,88 y los indicadores se mantuvieron en un rango que va de 0,60 para el indicador respuesta aumentada a estímulos físicos, hipersensibilidad, y hasta un kappa de 0,89 para el indicador frecuencia cardíaca apical.
La consistencia interna para el conjunto de 21 indicadores fue de un alfa de 0,93 y para la versión que se obtuvo tras el análisis factorial exploratorio, que fue una versión de 16 indicadores, se obtuvo un alfa de 0,94 y los dos factores que se encontraron se mostraban con un alfa de 0,94 y de 0,87. El análisis factorial exploratorio presentó dos componentes que explican el 65,18% de la varianza total. Uno, etiquetado como manifestaciones conductuales, que está en el terreno de las expresiones verbales que hace el paciente y de las manifestaciones de conducta y de comportamiento que tiene a través de 12 indicadores y que explica el 43,07% de la varianza total. Y otro componente, mediciones fisiológicas, que está en el terreno de los signos clínicos, que se compone de 4 indicadores y que explica el 22,12% de la varianza total. En cuanto a la validez de criterio concurrente con la escala numérica de intensidad del dolor, se utilizó una versión de 11 puntos, donde 0 era ningún dolor y 10 era el peor dolor imaginable. El resultado nivel del dolor, en la enfermera 1 y 2 se presentó una correlación de menos 0,85 y de menos 0,87, correlaciones negativas porque los dos instrumentos puntúan en sentido contrario. Para el conjunto de indicadores, algunos indicadores puntuaron mejor que otros. El que peor puntuación obtuvo fue pérdida de apetito, con una correlación de menos 0,14, que no era significativa, mientras que dolor verbalizado o expresado pues presentaba una correlación alta y negativa. En la versión que se obtuvo de 16 indicadores en el análisis factorial exploratorio, pues el componente manifestaciones conductuales tuvo una correlación también alta y negativa, y un poco más baja el de mediciones fisiológicas, aunque mantenía la significación estadística. La concordancia interobservador en nuestro estudio ha mostrado que el resultado nivel del dolor en sus puntuaciones globales se comporta y muestra que es un instrumento consistente en sus mediciones, porque presenta un error aleatorio muy pequeño cuando lo administran dos enfermeras al mismo tiempo, y eso es un dato que es importante y relevante. En general, no todos los indicadores obtuvieron los mismos niveles de acuerdo, pero estamos en niveles de acuerdo de moderado a excelente, y el que peor comportamiento tuvo, respuesta aumentada a estímulos físicos, que era un indicador que se había incorporado a petición de los miembros del grupo de expertos. Quizá habrá que revisarlo en espera de que se pueda mejorar su redacción, o ver si en pacientes agudos con dolor agudo en el contexto hospitalario es procedente o no. Los datos de consistencia ponen de manifiesto que los indicadores miden distintos aspectos concretos del concepto nivel del dolor, y que la versión obtenida en el análisis factorial de 16 indicadores también se comporta internamente coherente en la medida que los dos factores están midiendo la misma característica del nivel del dolor. Resulta relevante desde el punto de vista clínico conocer que existen estos dos factores, porque eso permite de alguna manera que se puedan encauzar cada uno de los componentes o factores hacia determinadas unidades que les pueden ser de mayor utilidad. Así, por ejemplo, el componente manifestaciones fisiológicas, con sus 4 indicadores y que mide signos físicos, pues podría ser de utilidad en unidades como URPA, UCI, urgencia, unidades donde existen instrumentos de monitorización electrónicos y que pueden facilitar la labor de la enfermera. Por otro lado, el componente manifestaciones conductuales, quizá al medir dimensiones de carácter de expresión del paciente y de comportamiento, sea de mayor aplicación en unidades de hospitalización, cirugía, oncología, ortopedia o traumatología, que es donde nosotros hemos hecho el estudio. Hay un aspecto muy destacable y relevante, pensamos nosotros,
y es que algunos indicadores han mostrado una doble característica que puede ser de mucho interés para las enfermeras clínicas. Por un lado, presentan alta concordancia interobservador y por otro, una alta correlación con la escala numérica de intensidad del dolor. Podríamos interpretar que esos indicadores que tienen ese buen comportamiento, esas buenas puntuaciones, podrían ser indicadores de elección en aquellas situaciones donde las enfermeras tienen dificultad para hacer una selección grande de indicadores y tienen que centrar su esfuerzo en unos poquitos indicadores solamente. Pensamos que esta investigación aporta pruebas de validez y fiabilidad en el uso de la versión en castellano del resultado a nivel del dolor como un instrumento útil en la valoración clínica del grado de dolor que presentan los pacientes hospitalizados con dolor agudo, pruebas que hasta ahora son escasísimas y en concreto en el contexto español con este resultado pensamos que no existe ninguna. Por lo tanto, estas pruebas o evidencias que para nosotros han aparecido en las muestras de nuestros pacientes pueden ser tomadas en consideración por los clínicos. Es importante que los datos de concordancia interobservador de los indicadores y los datos de correlación de esos indicadores también tengan repercusión o puedan serles de utilidad en la toma de decisiones a las enfermeras clínicas a la hora de administrar este instrumento. Y con ello pensamos que podrán llegar a tener una mejor aproximación a la experiencia dolorosa del paciente y con ello recoger mejor información y poder dar mejor prestación de cuidado a los pacientes que atienden con dolor. Muchas gracias. Ya por último terminamos la mesa con la intervención de Solanguer Hernández Menéndez. Solanguer es enfermera, supervisora del área de calidad e investigación del área 3 de salud de Lorca, del Servicio Murciano de Salud, y es también profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctoranda en investigación en cuidados, nos va a presentar su trabajo titulado Percepción del paciente sobre el manejo del dolor en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Buenas tardes, muchísimas gracias en primer lugar a Lleida por esta acogida espectacular que nos han dado a todos los que venimos de fuera, al comité científico por permitir que presentemos nuestro trabajo y especialmente a esta mesa de lujo que me ha tocado compartir. Desde luego no esperaba tamaño privilegio. Nuestro trabajo es sobre la percepción sobre el manejo del dolor en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, en el área 3 de salud. Es un estudio que se ha hecho en el marco de los centros comprometidos con la excelencia en cuidado y la implantación de guías de buenas prácticas clínicas. Como sabemos, el dolor es una experiencia sensorial y emocional compleja para todos los que la tienen que vivir. En estudios han señalado que el tratamiento analgésico adecuado y oportuno es la piedra principal en la que se debe sustentar el alivio del dolor en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, también se ha encontrado que una estrategia de gestión global de este síntoma del dolor debe incluir no solamente la administración de los analgésicos adecuados, sino también la evaluación regular de la existencia o de la presencia del mismo, de la educación que tienen los pacientes sobre el dolor y de su tratamiento y la formación que a su vez debe tener el personal sanitario para manejarlo. También se ha confirmado que muchos pacientes hospitalizados tienen dolor y que a menudo este es mal controlado en las instituciones sanitarias. Un compromiso que debemos adquirir el personal sanitario es el estar suficientemente preparado y capacitado para poder manejarlo. También se ha encontrado que es una experiencia común. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestro estudio? Describir cuál es la percepción que sobre el manejo del dolor tienen los pacientes ingresados en un hospital universitario. Dentro de los objetivos específicos nos hemos planteado determinar si los pacientes han tenido dolor durante el ingreso, describir la percepción de dolor según la escala EVA de valoración del dolor, describir la opinión sobre el uso de medicación para el manejo del dolor que han tenido nuestros pacientes, describir la opinión de los pacientes sobre la atención médica y de enfermería con respecto al manejo del dolor, la información que han recibido sobre el manejo del mismo y describir el grado de alivio del dolor tras el tratamiento que les ha sido administrado.
Para ello hemos realizado un estudio descriptivo transversal donde la población ha estado conformada por todos los pacientes adultos ingresados en las unidades de hospitalización médico-quirúrgicas de nuestro hospital, es decir, medicina interna, traumatología, cirugía, tanto unidades médicas como unidades quirúrgicas. Estos fueron seleccionados de forma aleatoria. Para ello, para obtener la información, se ha utilizado un cuestionario que es denominado Percepción del Paciente con Dolor, o PPPM, validado en el contexto en nuestro contexto, en el contexto español, y la escala EVA. Dentro de los resultados encontrados, obtuvimos 62 cuestionarios en números absolutos, de los cuales 53% correspondieron al sexo masculino y 46% al sexo femenino. En cuanto al tipo de pacientes, el 54% de la muestra estuvo significada por pacientes quirúrgicos, con una edad media de un 55% y una media de 6,50 días de ingresos. Es resaltante destacar que a la pregunta que si en algún momento desde su ingreso al hospital ha tenido dolor, el 74% de nuestros pacientes manifestaron que efectivamente que sí habían tenido dolor durante su ingreso, lo cual esto significó para nosotros un dato importante porque nos mostraba que no teníamos mecanismos para determinar el dolor en nuestros pacientes. El estudio se realizó en el momento del alta, fue cuando se le pasó el cuestionario, y a la pregunta de si en las últimas 24 horas había tenido dolor en algún momento, el 54% de los pacientes incluso habían manifestado que en las últimas 24 horas antes del alta habían tenido dolor. Con respecto a que si comunicaban a sus médicos o enfermeras si había tenido el dolor, nos encontramos con una cifra que de los pacientes evaluados, el 32% no lo había comunicado. Esto nos dio una alerta sobre que muchos pacientes sufren su dolor en silencio, es decir, forma parte de nuestras creencias quizás o de nuestra cultura el hecho de estar ingresados en un hospital significa que voy a tener dolor, o el hecho de haber sufrido una intervención quirúrgica necesariamente tengo que tener dolor. En la escala EVA, con cuánto dolor tenía actualmente a los pacientes que habían tenido dolor en las últimas 24 horas, el 45% no lo había tenido, pero aquí mostramos, según el tipo de dolor, el alto porcentaje de pacientes que podía ser dolor leve, moderado, fuerte o incluso extenuante. En cuanto a la misma escala, ¿cuál era el peor dolor que había tenido en las últimas 24 horas? Destacaba el dolor moderado. Y si le preguntábamos dentro de los pacientes que habían tenido dolor en esas 24 horas, ¿cómo diría que es su dolor? El 46,9% manifestaba también que su dolor era moderado. En cuanto a la opinión que le merecía el alivio del dolor con los analgésicos, se encontró una muestra alta, 53 y 18% de pacientes satisfechos y muy satisfechos. En cuanto a qué opinión le merece la atención de los médicos al explicarle que usted tenía dolor, 51 y 14% estaban entre satisfechos y muy satisfechos. Y en cuanto a la opinión que le merecía la atención de las enfermeras al explicarle si tenía dolor, el 51 y el 20% manifestaban estar satisfechos o muy satisfechos. En las últimas 24 horas, cuando el paciente pidió analgésico, ¿cuál fue el mayor tiempo que tuvo que esperar antes de su administración? Entonces, encontramos aquí que entre 0 y 15 minutos, 40%, 8.1 entre 16 y 30 minutos, y luego incluso en un 22% de los pacientes no se les llegó a administrar. Ese tiempo de espera de los pacientes entre que solicitan el calmante y entre que se les administra, también es un indicador importante de la calidad de los cuidados que se está prestando o de la calidad de la atención sanitaria, con lo cual es un dato que puede luego reflejar la satisfacción no solamente con el manejo del dolor, sino también con la totalidad de la asistencia que se le ha prestado, del cuidado que se le ha prestado. De sus médicos y enfermeras, ¿quién le comentó que el tratamiento del dolor era importante para ellos? Vemos que solo los médicos un 5%, solo las enfermeras un 6.7%, ambos profesionales 58,3% y ninguno o nadie le manifestó que era importante un 30%. Insistieron los médicos, las enfermeras que les avisara si tenía dolor, el 64% ambos, pero el 24% nadie le insistió. ¿Quién le proporcionó información sobre cómo le iba a tratar el dolor?
en 61% ambos, y en 20,3% ningún profesional le proporcionó información sobre cómo se iba a ser tratado su dolor. ¿Y qué grado de alivio le proporcionó el tratamiento del dolor que se le ha administrado? Pues en un 36% en lo que se esperaba, 14% algo más de lo que se esperaba, bastante más de lo que se esperaba y mucho más de lo que se esperaba. Sin embargo, tenemos casos de 12% de algo menos de lo que esperaba y un 2% cada uno, bastante menos y mucho menos de lo que esperaba. Estos resultados, para concluir, nos han permitido identificar áreas de mejora con las que se han seleccionado recomendaciones basadas en la evidencia con el fin de mejorar nuestros resultados. Es importante establecer mecanismos de cribado y de valoración del dolor para que, en nuestro caso, un 74% de los pacientes no tengan que padecer dolor solamente por el hecho de estar hospitalizados. Lo mismo el manejo analgésico, que sea el adecuado si se establecen protocolos. Todo este tipo de recomendaciones las hemos encontrado en la implantación de la guía de valoración y manejo del dolor que estamos implantando actualmente en nuestra organización, y esperamos que pueda haber una diferencia en la próxima recogida de datos que se realice para evaluar si la implantación de esta guía está siendo eficaz o no está siendo eficaz dentro de nuestra organización. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes de la mesa. Vuelvo a repetir mis felicitaciones. Está claro que el dolor está presente en todos los procesos de enfermedad, ha quedado de manifiesto, sobre todo en los procesos oncológicos, y creo que también ha quedado de manifiesto en esta mesa lo importante que es saber valorarlo, saber medirlo y la dificultad que tenemos para hacerlo con los medios y escalas que se utilizan habitualmente. Yo abro el turno de debate para todo aquel que quiera hacer preguntas a los ponentes o algún comentario o lo que queráis. Bueno, pues como decía Carmen esta mañana, como yo tengo el micro, aprovecho. Me llama muchísimo la atención, sobre todo a raíz del resultado de la revisión sistemática que se hizo, bueno, se lo pregunto a Carmen directamente porque el resultado fue que no había ninguna escala validada para valorar el dolor oncológico en niños. Mi pregunta, claro, ellos la revisión la hicieron para niños, pero ¿esos mismos resultados los encontrasteis para adultos o solamente se puede, quiero decir, por ejemplo, la escala visual analógica que se utiliza tanto en la investigación para valorar el dolor en adultos, para adultos está validado y solo para niños no lo encontrasteis validado o qué resultados encontrasteis? Es que la revisión sistemática, el criterio de inclusión era, y la guía de práctica clínica de hecho era solamente para niños de 0 a 18 años. No había validadas en castellano para niños con cáncer en esta franja de edad. Luego hicimos otra revisión adicional, después de haber acabado esta, como no encontramos ninguna, hicimos una búsqueda de todas las escalas que nos salieron en la bibliografía y otras que íbamos buscando en Google y en todos los sitios, y a partir de localizar nombres de escalas, lo que hicimos fue identificar estudios sobre la validez de estas escalas. Tampoco encontramos validadas en niños con cáncer. Al identificar estas nos salieron algunas en adultos, pero las desestimamos porque nuestra intención no era estudiar en adultos, sino era estudiar solamente escalas de valoración del dolor en niños con cáncer. Y bueno, me imagino que eso no lo podréis explicar porque en 10 minutos no da tiempo, pero os planteasteis que, claro, es muy diferente valorar el dolor en un niño de 3 años que en un adolescente de 17 años, porque ampliasteis la edad hasta los 18. ¿Eso cómo lo iréis a resolver? Pues lo hemos resuelto, en la guía lo descubriréis perfectamente, es decir, si no hay escalas, por lógica la escala de valoración que más se utiliza es la analógica visual, y luego para niños pequeños la escala de caras y la escala de Flack. Es decir, que en la guía lo que hacemos es, claro, a las enfermeras no le podemos decir, mira, no hay ninguna escala validada, espérate hasta que validemos una para valorar el dolor de los niños con cáncer. Y entonces lo que hemos hecho es
con los expertos que han colaborado, decir, vale, no hay ninguna escala validada, pero mientras tanto, a nivel como grupo de expertos, sugerimos que para niños pequeños utiliza esta, para más mayores esta y para más mayores esta. Y damos, pues eso, la recomendación de las escalas a utilizar. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Rosa Moreno. Sí. Mira, me interesaría mucho preguntarte si habéis hecho luego estudios de estabilidad del fármaco utilizando este tipo de termoterapia, si hay afectación luego en la estabilidad del mismo, y también si habéis tenido en cuenta variables en el estudio como el ciclo en que estaba la paciente o paciente tratado con oxalaplatino, o bien si había anteriormente utilizado otro tipo de quimioterápicos. Muchas gracias. Sí, vale, pues respecto a la primera pregunta, te contesto que sí que valoramos el número de ciclo porque hicimos el seguimiento durante, son 8 ciclos de tratamiento durante 6 meses. Por supuesto tiene importancia el número de ciclo en la intensidad del dolor. En algunas personas solo se puede utilizar un brazo y evidentemente si son fármacos muy altamente irritantes locales, cuando yo vuelvo a repetir la operación, como canalice prácticamente algo cercano a la anterior canalización, aunque es cada 21 días. Luego, también es importante, perdóname, ¿la primera pregunta? La estabilidad farmacológica. Sí, mira, dentro del marco que estudiamos sobre este fármaco nos dimos cuenta, este fármaco se puede utilizar intraperitoneal y es calentado a 42 grados centígrados, o sea que estabilidad farmacológica existe, se utiliza en el perioperatorio. Hay estudios también en el que algunos grupos de enfermeras han intentado el calentamiento del fármaco poniendo bolsas de calor en el biafler del fármaco, pero no está claro la estabilidad, no hay estudios que avalen o sea, que no haya una alteración de la estabilidad farmacológica, pero sí que es cierto que se calienta a 42 grados para ponerla intraperitoneal. Yo soy enfermera pediátrica y estoy de acuerdo contigo en la necesidad de crear escalas o cualquier otra herramienta para valorar el dolor, no solo en el niño con cáncer, sino en el niño crónico en general. Y quería preguntarte si habías contemplado la escala llanto. Sé que va la escala llanto. El llanto es uno de los ítems que contempla la FLAC. Contempla el movimiento, llanto, estado del niño, la capacidad para consolarlo. O sea, hemos recogido todas las escalas, pero no hemos encontrado ninguna válida en castellano. Y entonces hemos recomendado más o menos las que se utilizan. La escala llanto está validada en España, por eso ¿Perdón? te pregunto. La escala llanto que está validada en España, por eso te pregunto. ¿En niños con cáncer? Está validada para el dolor agudo. Por eso te pregunto, como No, está pero validada en España en dolor agudo. Si está validada en niños con cáncer. Con cáncer no. Con cáncer no. No, es que lo que te digo es que no hay... Yo sé, en la unidad de hemato-oncología del Hospital La Paz, sé que se está utilizando. Supongo que estarán haciendo revisión para ver si está aplicada, está bien aplicada. Pero quería preguntarte eso, como está validada en España para niños con dolor agudo, si podríamos trasladarla al paciente con cáncer. Si lo habías contemplado, vamos. No, es que escalas validadas, la mayoría son de dolor agudo. A ver, escalas validadas en pediatría, otra cosa es que el proceso de validación sea correcta. Escalas validadas encontramos en la búsqueda secundaria que hicimos, en la búsqueda secundaria, en la búsqueda adicional. Entonces,
para niños con cáncer no hay ninguna validada en castellano. Para niños o para pediatría en general estamos en proceso de revisarlo, pero tampoco había ninguna con proceso de validación correcto, y luego también teníamos recogidas algunos de adultos en proceso de análisis. Pero yo cuando digo que no hay ninguna, es ninguna para el dolor en niños con cáncer, que en concreto fue el encargo que nos hizo CRIS, la Asociación esta contra el cáncer, y lo que hemos hecho es la guía de práctica clínica para el dolor oncológico infantil. Gracias. Perdón, me he dejado una parte, decía si la podíais utilizar. Yo creo que depende también del juicio clínico o de lo que habitualmente utilicéis. Muchas veces no es tan importante, a pesar de que sea importante a la hora de contabilizarlo y a la hora de registrarlo, pero yo creo que a veces más es el sentido común de la enfermera de decir, este niño tiene dolor o este paciente tiene dolor. Buenas tardes. Mi pregunta es para Sol y bueno, considero que es muy interesante vuestro trabajo y sobre todo en el hallazgo de que primero muchos pacientes no manifiestan el dolor por creencias o por cultura, como habéis expresado, y segundo, que muchos profesionales no preguntan por el dolor. Entonces, el porcentaje me ha parecido importantísimo, súper elevado, ¿no? Que es un porcentaje que habéis detectado y que hasta ahora estaba olvidado o no se contemplaba. Entonces, mi pregunta es si habéis pensado en alguna estrategia o algún motivo para reducir estos dos porcentajes. Uno que se me ha ocurrido a mí sería, con la sistematización informática, pues considerar el dolor como una constante más a la hora de preguntar al paciente. Gracias. Efectivamente. De hecho, el hacer esta evaluación es porque nosotros habíamos determinado de un modo subjetivo que teníamos un problema con el manejo del dolor en nuestra organización, y de hecho fue una de las razones por las que seleccionamos la guía del dolor de la RNAO para implantarla en nuestro hospital. Una de las primeras evaluaciones que se hicieron, además de las evaluaciones de la organización, y si se evaluaba, se hacía según lo que recomendaba la guía, además era también evaluar a los pacientes, o sea, incorporar a los pacientes en esa evaluación de la organización, y por ello evaluamos su satisfacción con el manejo, encontrando este dato. La guía recomienda, dos de sus primeras recomendaciones, incluso es por un lado, de establecer estrategias de cribado y por otro establecer estrategias de valoración del dolor de forma sistemática, es decir, protocolos de valoración del dolor. En nuestro hospital, después de esto y con la implantación de la guía, hemos conseguido implantar la quinta constante, la valoración del dolor, dentro de todas las unidades, no solamente las médico-quirúrgicas, sino que además hemos incluido la planta de maternidad y el servicio de lo que nosotros le decimos el despertar en el quirófano. Está totalmente implantado el tema de la valoración. Todavía nos faltan otras recomendaciones de la guía por implantar, no está al 100%, pero ese aspecto de la sistematización de ese proceso sí está conseguido. ¿Urgencias habéis contemplado después para hacer el seguimiento? Sí. Digamos, desde que el paciente entra por urgencias hasta que se le da el alta, ¿no? Efectivamente, tenemos pendiente pediatría, que por eso estaba prestando mucha atención a lo que Carmen estaba hablando de las escalas de valoración del dolor, y el servicio de urgencias, que todavía no está implantado la escala de valoración. El quirófano sí, pero nos falta UCI, urgencias y pediatría en nuestro servicio, y además está también se está trabajando con los anestesistas protocolos para normalizar no solamente que se valore, sino también cómo se maneja ese dolor, o sea, porque la analgesia sabemos que es efectiva, pero tiene que ser la analgesia adecuada. Entonces, también establecer protocolos de analgesia dentro de cada uno de los servicios según el momento y el nivel en el que esté el paciente. Es decir, el paciente cuando está dentro del hospital no tiene por qué tener dolor. No hay
no hay nada que justifique que un paciente dentro de una organización sanitaria tenga que tener dolor, y los sanitarios tenemos que hacernos conscientes de eso, que era lo que no estaba pasando, por lo menos en mi organización, no éramos conscientes de ello hasta que evaluamos, hasta que tomamos datos y hemos sido conscientes de lo que estaba ocurriendo. No sé si contesto. Gracias. Perdona, pues ahora me surge una duda, Frank, que estabas hablando, lo tenéis ahora mismo implantado en todo lo que está alrededor de la zona quirúrgica, prequirúrgica, posquirúrgica. ¿Os falta UCI, os falta urgencias y el resto de las unidades? Está totalmente implantado en todas las unidades de hospitalización médico-quirúrgica. No solamente se evalúa el dolor en pacientes quirúrgicos que ya se piensa que van a tener dolor, sino que también se está evaluando en las unidades de medicina interna, por ejemplo. Estamos pensando que es muy ambicioso implantar la guía también a nivel de atención primaria para la evaluación del dolor crónico. Lo que pasa es que ya eso es harina de otro costal y eso ya es más amplio, pero bueno, está allí en los planes. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues es una pena. Pues yo sí voy a hacer una. Se la voy a hacer, a ver si puede, que me imagino que sí, a Carolina. Me gustaría saber, porque me llamó la atención en vuestro trabajo, ¿por qué os centrasteis en la resiliencia? El origen del trabajo fue una tesis del máster de promoción de la salud de una compañera, y esta compañera trabajó durante muchos años en oncología. Entonces el trato de esas mujeres fue lo que incitó en trabajar en la resiliencia y cómo influía en la supervivencia de estas mujeres. Fue la base. Bueno, pues si no hay más preguntas, con más se cierra la mesa, y muchas gracias a todos por vuestra participación, el debate, y a toda la mesa también.